Imagina por un momento que la muerte no es un final, sino una transición geográfica. Los antiguos griegos no concebían el más allá como un cielo etéreo o un infierno de fuego. Para ellos, la muerte era un viaje hacia un lugar físico, oscuro y tangible, ubicado en las entrañas más profundas de la tierra. Un reino gobernado no por un demonio maligno, sino por un Dios austero, silencioso y justo, cuyo nombre aún hoy provoca escalofríos, Hades. Pero antes de enfrentar su mirada fría, el alma debía recorrer un camino sin retorno, un mapa de horror y melancolía que comenzaba con el último aliento del moribundo. En ese instante, la psique o alma se desprendía del cuerpo como un suspiro, un reflejo vacío del que había sido. Y comprendía de inmediato su destino: debía descender sola hacia la oscuridad perpetua. El primer obstáculo en este viaje no eran las puertas del inframundo, sino la frontera líquida que lo delimitaba del mundo de los vivos, los 5 ríos del Averno. Cada uno de ellos era una manifestación física de una emoción humana llevada al extremo. El primero era el Aqueronte, el río del dolor, cuyas aguas turbias arrastraban los lamentos de quienes aún se aferraban a la vida. Pero el verdadero terror residía en el Estigia, el río del odio, cuyas aguas negras eran tan venenosas que incluso los dioses temían pronunciar su nombre. Jurar por la Estigia era el pacto más sagrado e irrevocable del cosmos. Al cruzar este límite, las almas llegaban a una orilla desolada donde las esperaban 2 figuras, un anciano harapiento y una bestia colosal. El anciano era Caronte, el barquero, silencioso, implacable, exigía su pago, una moneda, un óbolo, colocado bajo la lengua del difunto al momento de ser enterrado. Quienes no poseían ese tributo, o cuyos cuerpos habían quedado insepultos, eran condenados a vagar por la orilla del Aqueronte por 100 años. Atrapados en un limbo de frustración eterna, viendo cómo las sombras de sus seres queridos cruzaban hacia la otra orilla sin ellos. Solo aquellos que pagaban el precio se embarcaban en la frágil barca de Caronte. La travesía era el momento de mayor vulnerabilidad para el alma. Imagina la escena: una embarcación de madera podrida deslizándose sobre aguas que no reflejan nada, rodeada por la neblina densa del olvido. A lo lejos se escuchaba el gemido de las almas que no lograron cruzar, mezclado con el rugido distante de un monstruo que jamás dormía. Al llegar al otro lado, la muerte dejaba de ser un concepto para convertirse en una sentencia. Las almas se enfrentaban a una encrucijada de 3 caminos, custodiada por la bestia más famosa de la mitología, Cerbero, el perro de 3 cabezas, con crin de serpientes venenosas y mirada que petrificaba a la voluntad. Pero Cerbero no devoraba a los muertos. Su función era más aterradora: asegurarse de que nadie, jamás, pudiera regresar al mundo de los vivos. Una vez que pasabas junto a él, el olvido era tu única patria. Dentro, el alma llegaba a un prado gris, un lugar sin tiempo ni color conocido como los Campos Asfódelos. Este era el destino de la mayoría de las almas, de aquellos que en vida no cometieron grandes crímenes ni alcanzaron la gloria heroica. La mayoría de la humanidad termina aquí, en un estado de letargo perpetuo. Los espíritus vagaban como sombras, deslizándose sobre flores pálidas y polvorientas, murmurando recuerdos que ya no comprendían. Era una condena silenciosa, la anulación del yo. No había dolor, pero tampoco alegría, solo la existencia vacía, un eco eterno de lo que una vez fue un ser humano. Sin embargo, para unos pocos, el camino no terminaba en esa planicie desolada. Los más virtuosos, los iniciados en misterios sagrados y los héroes de sangre divina eran conducidos hacia la derecha, hacia un lugar que los poetas llamaron las Islas de los Bienaventurados o los Campos Elíseos. Pero el viaje no era solo geográfico, era un juicio. En el centro del inframundo se alzaba un trono donde 3 jueces,
otrora reyes mortales, dictaban la sentencia eterna. Eaque, el guardián de las llaves, juzgaba a los europeos. Radamantis, el inflexible, juzgaba a los asiáticos. Y Minos, el más temido, poseía la palabra final. Este juicio no era como los tribunales humanos. No había abogados ni apelaciones. Minos observaba el alma y veía toda su vida desnuda, cada pensamiento oculto, cada acto de bondad o crueldad. Si la balanza de la vida se inclinaba hacia la virtud, el alma ascendía al Elíseo, un paraíso de campos verdes, caballos veloces y banquetes donde el sol siempre brillaba y el sufrimiento era solo un recuerdo lejano. Allí, los héroes como Aquiles y Héctor conversaban como viejos amigos, libres por fin de la furia de la guerra. Pero si el juicio revelaba una vida de maldad o, peor aún, de hibris, la arrogancia contra los dioses, el castigo no era la simple ausencia de luz, era la creatividad en su forma más cruel. Las almas eran arrojadas al Tártaro, un abismo tan profundo que si lanzaras un yunque de bronce desde el cielo, tardaría 9 días en llegar al suelo y otros 9 en tocar el fondo del Tártaro. Aquí, en las mazmorras de los titanes caídos, los condenados sufrían torturas psicológicas diseñadas específicamente para sus pecados. Estaba Tántalo, quien traicionó la confianza de los dioses, condenado a estar sumergido en un lago de aguas frescas bajo un árbol cargado de frutos, pero cada vez que intentaba beber, el agua se retiraba. Y cada vez que alargaba la mano por la fruta, el viento apartaba las ramas, un castigo de deseo eterno e insatisfacción perpetua. Junto a él sufría Sísifo, el rey astuto que engañó a la muerte 2 veces. Su castigo era la máxima expresión de la futilidad humana, empujar una roca colosal hasta la cima de una montaña, solo para verla rodar de regreso al valle, una y otra vez, por toda la eternidad. Y también las Danaides, las 49 hijas que asesinaron a sus esposos en la noche de bodas. Condenadas a llenar un tonel sin fondo con agua, un esfuerzo eterno que nunca llegaba a completarse. Estos no eran fuegos purificadores, eran pesadillas filosóficas. El Tártaro no buscaba la redención, sino la demostración eterna de que en el universo griego las acciones tenían consecuencias eternas e ineludibles. Sin embargo, existe un río que atraviesa todos estos territorios, un río más peligroso que el Estigia, el Leteo, el río del olvido. Los griegos creían que antes de reencarnar o simplemente para mantener el orden en el inframundo, las almas debían beber de sus aguas. Un sorbo y toda la memoria de la vida terrenal, con sus amores, traiciones y alegrías, se desvanecía como humo. Era la muerte definitiva del ego. Solo unos pocos elegidos, los grandes profetas o héroes como Orfeo, podían conservar su conciencia. Orfeo, el músico cuyo canto enternecía a las piedras, descendió al inframundo no con violencia, sino con la belleza. Su lira hizo llorar a las furias. Detuvo la rueda de Ixión y logró que el implacable Hades permitiera el regreso de su amada Eurídice, pero con una condición: no mirar atrás hasta salir a la luz. El suspenso de esa caminata resume la psicología griega, la fe y la duda luchando en el límite entre la vida y la muerte. El palacio de Hades y Perséfone era el único lugar en este reino donde aún latía algo parecido a la vida. Construido con piedras negras que brillaban con vetas de metales preciosos, se alzaba en un punto equidistante entre el Elíseo y el Tártaro. Hades, el dios del que pocos se atrevían a pronunciar el nombre, no era un verdugo sádico, sino un administrador. Sentado en un trono de ébano, con el casco de la invisibilidad que lo hacía inalcanzable, su figura representaba la riqueza de la tierra, todo lo que está bajo la superficie, tanto los metales preciosos como los cadáveres en descomposición. A su lado, Perséfone, la doncella raptada, pasaba los meses de invierno en estas profundidades, transformando la desolación del reino con una melancolía tan profunda que, cuando ascendía en primavera, el mundo florecía en su ausencia,
como si la vida misma solo valorara la luz después de haber conocido la sombra. Para el griego antiguo, esta geografía no era un cuento para asustar niños, era un mapa moral. Creer en el inframundo implicaba una responsabilidad absoluta sobre los actos en vida. El cuerpo no era solo un caparazón, era el vehículo que debía recibir los ritos sagrados para que el alma pudiera cruzar el Aqueronte. La muerte no era un accidente, y no el momento culminante de la existencia. Por eso los grandes héroes buscaban la Kleos, la gloria inmortal, porque sabían que solo la fama de sus hazañas podía calentar sus sombras en los fríos campos asfódelos o elevar su estirpe hasta los campos elíseos. Vivían con la conciencia de que el juicio de Minos era inevitable y que no había escondite en el mundo capaz de ocultar una injusticia, porque hasta la más oscura de las almas, al final, debía caminar hacia la luz pálida del tribunal. Al final del viaje, cuando la última alma ha sido juzgada y el eco de Caronte se pierde en la orilla, el inframundo permanece en su silencio perpetuo. No es un lugar de castigo por el simple placer del sufrimiento, sino la personificación de la verdad. Es el espejo donde los griegos miraban para entender el valor de la vida, porque para ellos el infierno no era el fuego, era la indiferencia eterna, era el olvido, era saberse polvo, pero haber tenido en vida la oportunidad de ser heroico. Y quizás esa sea la lección más aterradora y hermosa que dejaron grabada en piedra, que el verdadero inframundo no está bajo nuestros pies, sino en la vida que desperdiciamos sin virtud, sin memoria y sin amor, condenándonos a ser sombras en vida, antes incluso de que Caronte nos llame desde la orilla oscura.